Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de esta novela que la he estado leyendo en estos últimos días. Se llama Angélica Yupanqui, Marquesa de la Conquista, del escritor boliviano Néstor Taboada Terán. Es una novela que yo la descubrí porque me interesé fundamentalmente a un personaje, a Juan de Betanzos. Y de Juan de Betanzos llegué a esta novela que la descubrí y creo que es una de las novelas, o si no, la novela boliviana más importante en la historia de la literatura boliviana. Es decir, hay que ver el país. Bolivia tiene poca literatura conocida en el mundo hispano, tiene poca literatura conocida más allá de sus fronteras. En Bolivia se habla siempre de tres novelas, las cuales son el modelo o, digamos, las más logradas. De Óscar Cerruto, Aluvión de Fuego, Los Deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz y sobre todo se habla de Felipe Delgado, novela escrita por Jaime Sáenz. A estas tres novelas se les da el título de las mejores. Para mí, sin embargo, Angélica Yupanqui es la novela que supera en mucho a las otras tres. ¿Por qué? Porque es una novela universal. Trata un tema, la conquista del imperio incaico por los españoles, y porque Angélica Yupanqui era la mujer de Atahualpa, fue una de las mujeres de Atahualpa. No hay que olvidar que Atahualpa, el Inca, tenía la posibilidad de escoger varias mujeres y estas mujeres las escogía del Ajyahuasi. El Ajyahuasi era un lugar donde estaban las jóvenes que venían de diferentes partes del imperio, jóvenes nobles o hijas de las autoridades locales, que las traían al Cusco para educarlas, no vamos a decir para servir al Inca, y el Inca escogía sus esposas de entre estas mujeres del Ajyahuasi. Entonces, Angélica Yupanqui era una joven en la época en la cual llegan los españoles, era una de las esposas del Inca Atahualpa, y una vez que Pizarro se instala en el Cusco o se instala en el Perú, va a tomarla como esposa a Angélica Yupanqui, que en su nombre indígena se llamaba Cusirimay Oglio. Entonces, Angélica Yupanqui es el nombre que los españoles le van a dar, o ella va a darse para relacionarse con los españoles. Entonces, después de haber sido ya la esposa de Atahualpa, Atahualpa es asesinado por los españoles, Pizarro la toma como esposa y suponemos, a partir de la historia novelesca que nos hace Néstor Taboada Terán, Pizarro era un hombre viejo y entonces tenía un cronista que se llamaba Juan de Betanzos, un joven cronista español también que venía a hacerse la América y más o menos de la edad de la muchacha de Angélica Yupanqui. Entonces ese va a ser, dentro de la novela, ese es el argumento, que finalmente Angélica Yupanqui va a preferir al joven Juan de Betanzos para continuar su vida, una vida emocional bastante accidentada. Ahora bien, ese es el tema de la novela, es decir, cómo las princesas indígenas, las princesas del Ajyahuasi, pasaron a ser esposas de los oficiales militares de la conquista española. Y ahí nacería parte del mestizaje del Perú. Entonces, ese es un tema importante porque Angélica Yupanqui juega otro rol del que se conoce que jugó Malinche con Cortés en la conquista de México.
Entonces aquí hay es otro giro, aquí hay más una relación. Evidentemente esta no es una historia, es una novela histórica. Hay una relación mucho más horizontal, vamos a decir, entre los conquistadores y estas princesas de la élite inca. Entonces, es otra la relación. No ha habido el caso de la Malinche, si ustedes lo ven, o es lo que yo recuerdo de la historia que nos han contado, de la leyenda de Malinche. Malinche va a tomarse una venganza de los aztecas. ¿Por qué? Porque Malinche pertenecía a una etnia que había sido dominada por los aztecas. En el caso de Angélica Yupanqui no es así. La conquista se da y al parecer las mujeres del Ajiahuasi van a caer seducidas por los españoles, por el poder que representan los españoles, porque van a sustituir el poder de los incas y las mujeres van a jugar ese rol. Esa es la metáfora de la novela. Y una cosa es importante, porque Juan de Betanzos, y ahí es por qué me ha interesado la novela, es sobre todo porque es una biografía sentimental de Juan de Betanzos. Y Juan de Betanzos es importante porque Juan de Betanzos es el primer intérprete español, es decir, el primer conocedor del idioma quechua. Y Juan de Betanzos, ahí vemos el genio de este personaje. Vamos a poner entre paréntesis su aspecto, su rol de conquistador, sino él tiene la sensibilidad o quizás la ambición de conocer en profundidad el idioma quechua. De ahí que en la novela también está nombrado Felipillo. Felipillo era el intérprete indígena que conocía el español, que seguramente aquí da a entender el autor, es una imaginación literaria, que los españoles tenían cierta desconfianza a Felipillo. Entonces necesitaban un intérprete que realmente traduzca la verdad o traduzca lo que les interesaba conocer a los españoles de manera genuina y profunda. Y Juan de Betanzos es ese personaje que va a manejar el lenguaje, se va a apropiar, digamos, de la gramática del quechua. Es el primer español que se apropia, que va a manejar la gramática del quechua, y a través de conocer la gramática del quechua va a conocer en profundidad la historia, la genealogía de los incas. Y Angélica Yupanqui es su colaboradora, es decir, colaboradora en la información que le da de la historia. Pero es fundamental esto porque hay que ver que Juan de Betanzos ha debido tener un genio especial, un talento especial por la lengua, por la gramática. Es un personaje que va a elaborar el primer vocabulario del quechua, no digamos de un diccionario. Él realmente va a entrar en la esencia de la lengua, es decir, en el análisis de cada una de las palabras, va a concebir una gramática, va a dominar el quechua, y es de esa manera que va a relacionarse con Angélica Yupanqui de una manera profunda. Juan de Betanzos ha escrito la Suma y Narración de los Incas, que es un documento fundamental para quien quiere conocer la conquista y la historia de Hispanoamérica en los primeros años de la conquista y la destrucción, para ser equilibrados, la destrucción del imperio incaico. Este autor, Juan de Betanzos, es fundamental. Que además, a pesar de todo ese drama, el autor nos permite ver que Juan de Betanzos es sobre todo un intelectual, una persona sensible
a un mundo que se enfrenta y al que debe comprender desde el lenguaje, desde la profundidad de la filosofía que tiene la cultura inca, los incas. Entonces, es una novela excepcional. Ustedes pueden ver o podemos hacer el debate sobre la conquista. El autor tiene su posición sobre la conquista. Llega a dar juicios sobre la conquista, juicios morales que yo no los quisiera exponer ni debatir. Yo espero que las personas a las que interesa esta novela o las que puede interesar esta novela hagan sus propias conclusiones. Lo cierto, la conclusión para mí es que Juan de Betanzos fue un artífice de la gramática del quechua, un artífice del quechua, de la difusión del quechua como una lengua a la cual la coloca dentro del estatus de las lenguas modernas en la época. Entonces eso es, les digo, a mí lo que más me interesa. Ahora bien, ¿por qué Angélica Yupanqui dije que es una de las mejores novelas de la historia de la literatura boliviana? Primero, porque el tema es universal. Las otras novelas de Óscar Cerruto, Aluvión de Fuego, Los Deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz o Felipe Delgado de Jaime Sáenz son novelas hasta bastante existenciales y de problemas personales. Una vida personal en un conflicto dentro del mundo. Óscar Cerruto en la época de la Guerra del Chaco, Los Deshabitados en un mundo donde no cambia, en una sociedad diametralmente dividida, escindida entre el mundo rural y el mundo urbano, entre el mundo indígena y las élites criollas. Y Felipe Delgado, que es una novela de una angustia existencial que le lleva al protagonista a hundirse en el alcohol y a autodestruirse en la borrachera. Angélica Yupanqui, el tema es universal, es una época importante en la historia. Trata el choque cultural que se establece en lo que llamamos la conquista del Perú. Nos habla de dos mundos, dos culturas diferentes. Y una cosa que también hay que decir sin desmerecer la actividad editorial en Bolivia, las tres otras novelas, la de Cerruto, Los Deshabitados y Jaime Sáenz, fueron editadas en Bolivia y no tienen el tratamiento editorial que se ve aquí en Angélica Yupanqui. Es una novela que ha sido editada por una editorial española y se ve que ha sido muy bien trabajada. El manuscrito de Néstor Taboada Terán ha sido muy bien trabajado. El lenguaje es limpio, claro. Y el contenido es la erudición, la universalidad que tiene Néstor Taboada Terán, que difícilmente podemos encontrar en las novelas de Cerruto, de Los Deshabitados o en Felipe Delgado. Lo que podría abrir un debate, ya me lo harán saber en los comentarios, yo les daré una respuesta, pero para mí Angélica Yupanqui es la novela de la literatura boliviana. Si alguien quiere conocer una época fundamental de la historia del Perú, hay que leer Angélica Yupanqui. Y ya les digo, ustedes hagan sus propias conclusiones sobre el hecho de la conquista. Yo tengo mis propias convicciones, no las expreso aquí. A mí lo que me interesa, reitero, es la biografía sentimental de Juan de Betanzos y haber descubierto ese su genio para el lenguaje, su gran genio que le llevó a descubrir y construir las bases de la gramática quechua que conocemos actualmente. Dicho todo eso, gracias por ver el canal, suscríbanse y ya les traeré
el comentario de otros libros, de otras novelas. Adiós.